Todo lo que Hollywood te enseñó sobre el viejo oeste termina con cowboys heroicos y indios derrotados que simplemente se desvanecen en el horizonte. Nadie te cuenta lo que realmente pasó el 29 de diciembre de 1890 en un lugar llamado Wounded Knee Creek, en Dakota del Sur. Nadie te dice que 298 hombres, mujeres y niños, Lakota Sioux, fueron masacrados por el 7º de Caballería de los Estados Unidos. Y definitivamente nadie te cuenta que los soldados que perpetraron esto recibieron 20 medallas de honor del Congreso. 20, el mayor número jamás otorgado por una sola acción militar en la historia estadounidense. ¿Para qué? Para matar ancianos desarmados, mujeres que huían con bebés en brazos y niños aterrorizados escondidos en zanjas congeladas. Voy a contarte la verdad. La que encontré después de años buceando en archivos militares, testimonios de sobrevivientes que fueron sistemáticamente ignorados, informes forenses de las excavaciones del sitio, y cartas privadas de soldados que participaron y después nunca pudieron dormir tranquilos otra vez. Prepárate, porque lo que voy a revelarte destruye por completo la narrativa oficial que te vendieron como la última batalla de las guerras indias. Esto no fue una batalla, fue un asesinato en masa. Y lo peor de todo es que fue completamente evitable, meticulosamente documentado y deliberadamente encubierto durante más de 100 años. Para entender el horror de Wounded Knee, necesitas saber qué estaba pasando en las reservaciones Lakota en 1890. Imagina esto. Eres parte de una nación que apenas 15 años antes había derrotado al mismísimo General Custer en Little Big Horn. Tu pueblo dominaba las grandes llanuras, cazaba búfalos que se extendían por el horizonte, vivía libre bajo un sistema de valores que consideraba la tierra sagrada e inalienable. Ahora, en 1890, estás confinado en una reservación en Dakota del Sur, donde el gobierno estadounidense prometió raciones de comida que nunca llegan completas. Las raciones de carne que deberían ser para toda tu familia alcanzan para 2 días. El maíz está podrido. El agente indio local es corrupto y vende las provisiones en el mercado negro. Tus hijos tienen hambre. Los búfalos, que eran millones, han sido sistemáticamente exterminados por cazadores blancos con el apoyo del gobierno federal, una política explícita para destruir tu forma de vida. Quedan menos de 1000 búfalos en todo el continente donde antes había 30 millones. Piénsalo, 30 millones reducidos a menos de 1000 en 30 años. Eso no es caza, es genocidio ecológico deliberado. En este contexto desesperante, aparece algo que Hollywood nunca explica correctamente. La Ghost Dance, la danza de los fantasmas. Un profeta paiute llamado Wovoka tuvo una visión durante un eclipse solar en 1889. En su visión, los espíritus de los ancestros regresarían, los búfalos volverían a cubrir las llanuras, los blancos desaparecerían y el mundo sería restaurado a su estado natural. No era un llamado a la guerra, era esperanza espiritual pura en medio de la desesperación total. La danza era pacífica, circular, acompañada de cantos. Los participantes entraban en trance buscando visiones de sus familiares muertos. Para un pueblo que había perdido todo, familia, tierra, dignidad, libertad, era lo único que les quedaba. Fe en que el universo corregiría esta injusticia cósmica. Pero aquí está lo que los documentos militares revelan. Los agentes indios y el ejército interpretaron esta danza espiritual como preparación para la guerra. ¿Por qué? Porque algunos Lakota creían que las camisas ceremoniales que usaban durante la danza los harían invulnerables a las balas. Esto aterrorizó a los colonos blancos y al gobierno. Informes histéricos llegaron a Washington describiendo miles de indios en trance, bailando día y noche, preparándose supuestamente para un levantamiento. El miedo se convirtió en pánico, el pánico en órdenes militares, y las órdenes militares en lo que pasó en Wounded Knee. Aquí necesitas conocer a un hombre, el jefe Miniconjou Sitanka, que los blancos llamaban Bigfoot. En diciembre de 1890, Bigfoot lideraba una banda de 350 Miniconjou Lakota.
No eran guerreros en campaña. Eran familias completas, ancianos, mujeres, niños. Bigfoot mismo tenía 65 años y estaba muriendo de neumonía, tosiendo sangre en el frío brutal de Dakota. El gobierno había ordenado el arresto de líderes que practicaban la Ghost Dance. Bigfoot estaba en esa lista, no porque fuera peligroso, sino porque su banda seguía bailando. Él decidió llevar a su gente a la agencia de Pine Ridge, donde Red Cloud, otro jefe Lakota, había prometido protección. Era diciembre. Las temperaturas caían a 20 grados bajo cero. Imagina 350 personas, la mayoría mujeres y niños, caminando por Dakota del Sur en pleno invierno, huyendo de un arresto que sabían terminaría en más pérdida de libertad. El 28 de diciembre, el 7º de Caballería interceptó a la banda de Bigfoot. Sí, el mismo 7º de Caballería que Custer había comandado en Little Bighorn 14 años antes. Muchos de los soldados que estaban en Wounded Knee habían perdido camaradas en Little Bighorn. Algunos habían estado allí. Guardaban rencor. Los documentos personales de estos soldados revelan que llamaban a esta misión venganza por Custer. Piénsalo. Estaban por encontrar familias hambrientas y enfermas, y lo veían como oportunidad de venganza por una batalla militar perdida hace 14 años. El comandante era el mayor Samuel Whitside. Cuando encontró a Bigfoot, el jefe estaba tan enfermo que lo transportaban en un carruaje. Whitside ordenó que toda la banda fuera escoltada a Wounded Knee Creek, donde acamparían por la noche antes de ser llevados a Pine Ridge. Bigfoot cooperó completamente. No había resistencia. Los Lakota instalaron tipis al lado de Wounded Knee Creek. El ejército los rodeó con 500 soldados del 7º de Caballería. Pero aquí está el detalle táctico militar que cambia todo. El coronel James Forsyth, quien asumió el comando esa noche, posicionó 4 cañones Hotchkiss en una colina con vista directa al campamento Lakota. Los cañones Hotchkiss. Déjame explicarte qué era esta arma porque Hollywood nunca te da los detalles técnicos que hacen entender la masacre. El Hotchkiss era una ametralladora de montaña que disparaba proyectiles explosivos de 2 libras. Su cadencia de fuego era de casi 50 disparos por minuto. Un solo cañón podía disparar casi un proyectil por segundo. Cada proyectil explotaba al impacto, lanzando metralla en un radio de varios metros. Estos cañones se usaban contra fortificaciones enemigas y formaciones de tropas. Forsyth posicionó 4 de estos cañones apuntando directamente a un campamento de tipis donde dormían familias. Desde un punto de vista táctico-militar, esto no tenía ningún sentido defensivo. Los Lakota estaban desarmados en su mayoría, rodeados por 500 soldados con rifles, en territorio controlado por el ejército, cooperando completamente. Los cañones solo tenían un propósito: masacre si algo salía mal, o cuando algo saliera mal. La mañana del 29 de diciembre amaneció con temperaturas bajo cero y cielo gris, amenazando nieve. Forsyth ordenó que todos los hombres Lakota se reunieran en el centro del campamento. Las mujeres y niños debían quedarse en los tipis. Los soldados tenían órdenes de desarmar a los Lakota. Bigfoot, arrastrándose desde su lecho de enfermo, suplicó cooperación. Los hombres entregaron armas, pero eran pocas. La mayoría ya había sido confiscada días antes. Los soldados no estaban satisfechos. Comenzaron a registrar los tipis, revolviendo las pertenencias de las familias, buscando armas escondidas. Las mujeres protestaban. Los ancianos estaban furiosos por la profanación. Y aquí está donde los testimonios divergen, y donde Hollywood y el gobierno estadounidense crearon una mentira que duró 100 años. La versión oficial dice que un guerrero Lakota llamado Black Coyote se negó a entregar su rifle. Era sordo y no entendía las órdenes. 2 soldados trataron de quitarle el arma por la fuerza. Durante el forcejeo, el rifle disparó al aire. Según el ejército, esto fue el inicio de una batalla donde soldados estadounidenses defendieron heroicamente sus vidas contra un levantamiento indio. Mentira. Los testimonios de sobrevivientes Lakota, recopilados décadas después, cuentan una historia completamente diferente.
Sí, Black Coyote tenía un rifle. Lo había pagado con dinero que su familia necesitaba para comida. Estaba furioso de que se lo quitaran sin compensación. Era sordo y no entendía las órdenes gritadas en inglés. Cuando los soldados lo agarraron, el rifle se disparó accidentalmente. Pero aquí está lo crucial. Ese disparo no fue dirigido a nadie. Fue hacia el cielo. Los soldados inmediatamente abrieron fuego sobre los hombres. Lakota reunidos en el centro del campamento. No hubo advertencia. No hubo escalada. Fue ejecución instantánea de hombres desarmados a quemarropa. Un sobreviviente llamado Dewey Beard, que tenía 23 años ese día, testificó décadas después. Los soldados nos dispararon como si fuéramos perros. Mi esposa estaba embarazada. Traté de protegerla. Un soldado me disparó en la pierna. Vi a mi esposa y mi hijo morir frente a mí. Los soldados siguieron disparando incluso después de que cayéramos. Otro sobreviviente, Louis Whistle Bear, tenía 8 años. Su testimonio es devastador. Escuché los disparos y vi a mi padre caer. Mi madre me agarró y corrimos hacia el arroyo. Los soldados nos persiguieron. Vi a soldados golpeando bebés contra árboles. Vi esto con mis propios ojos. Pero espera, se pone peor, mucho peor. Cuando los hombres en el centro del campamento comenzaron a caer bajo el fuego de los rifles, las mujeres y niños en los tipis entraron en pánico y corrieron. Corrieron hacia el arroyo, corrieron hacia cualquier lugar lejos de los disparos. Y Forsyth dio la orden que lo condena eternamente. Ordenó a los cañones Hotchkiss que abrieran fuego sobre las personas que huían. Piensa en lo que esto significa tácticamente. Los cañones Hotchkiss estaban en una colina. Tenían vista clara del campamento entero. Los artilleros no estaban disparando a combatientes armados. Estaban disparando proyectiles explosivos sobre mujeres, ancianos y niños corriendo por sus vidas en la nieve. Cada proyectil explotaba destrozando todo en su radio. Las excavaciones arqueológicas del sitio en 1990 revelaron algo perturbador. Encontraron fragmentos de proyectiles Hotchkiss a más de 3 kilómetros del campamento, siguiendo el camino del arroyo. Esto significa que los artilleros continuaron disparando sistemáticamente sobre las personas que huían por kilómetros. No fue fuego defensivo, fue cacería. Los testimonios de los propios soldados, escritos en cartas privadas años después, cuando algunos finalmente no pudieron vivir con el peso de lo que habían hecho, confirman esto. Un soldado escribió a su familia: "Fue una masacre, no una batalla. Los perseguimos por millas. Algunos oficiales ordenaron que no tomáramos prisioneros. Vi cosas ese día que me persiguen cada noche". Otro escribió: "Matamos a mujeres y niños. No puedo justificarlo. Nos dijeron que eran salvajes, pero lo que hicimos fue salvajismo. En menos de una hora, 298 Lakota estaban muertos. Algunos estudios sugieren que el número real fue más alto, 300 o más. Pero muchos cuerpos nunca fueron contados porque familias los llevaron y enterraron en secreto. De los 298 confirmados, aproximadamente 200 eran mujeres, niños y ancianos. Bigfoot murió en su lecho de enfermo, baleado múltiples veces mientras yacía indefenso. Su cuerpo fue fotografiado días después, congelado en la nieve en una posición grotesca. Esa fotografía existe. Es una de las imágenes más perturbadoras de la historia estadounidense y generalmente no se muestra en libros de texto. El ejército perdió 25 soldados. Pero aquí está lo que los informes forenses militares posteriores revelaron. Al menos la mitad de esos 25 soldados murieron por fuego amigo. Forsyth había posicionado las tropas en un círculo alrededor del campamento. Cuando comenzó el tiroteo en el centro, los soldados en lados opuestos se dispararon entre sí. La configuración táctica era tan incompetente que el ejército literalmente se mató a sí mismo. Esto está documentado en los informes posteriores de investigación que el ejército intentó suprimir. Después del tiroteo inicial, comenzó una ventisca. La temperatura cayó aún más. Los cuerpos quedaron donde cayeron.
Algunos Lakota heridos se arrastraron buscando refugio y murieron congelados en la nieve. Hubo sobrevivientes escondidos bajo los cuerpos de sus familias, niños que se metieron en zanjas y fueron cubiertos por cadáveres. El ejército no recolectó los cuerpos hasta 3 días después. 3 días en una ventisca de Dakota. Cuando finalmente llegaron con carretas para llevar los cadáveres, encontraron algo que horrorizó incluso a soldados endurecidos, bebés congelados aún agarrados a los pechos de sus madres muertas. Niños congelados en posiciones que mostraban que habían estado tratando de excavar en la nieve para escapar de las balas. Las fotografías de la recolección de cuerpos existen. Fueron tomadas por fotógrafos comerciales que vendían las imágenes como postales. Sí, postales. Los estadounidenses compraban fotografías de Lakota muertos congelados en la nieve como souvenirs. Esto te dice algo sobre cómo la sociedad estadounidense de 1890 veía a los pueblos indígenas, no como humanos con familias y derechos, sino como curiosidades, obstáculos removidos, problemas resueltos. Los cuerpos fueron arrojados en una fosa común, no hubo ceremonia, no hubo respeto. Una zanja fue cavada en la colina donde habían estado los cañones Hotchkiss, y 298 personas fueron tiradas allí y cubiertas con tierra congelada. La ironía es brutal. Fueron enterrados bajo la misma colina desde donde las armas que los mataron habían disparado. Ahora viene la parte que debería indignarte más que cualquier otra cosa. El coronel Forsyth fue inicialmente investigado por conducta inapropiada. Algunos oficiales superiores cuestionaron sus tácticas, pero la investigación fue rápidamente enterrada. ¿Por qué? Porque admitir que Wounded Knee fue una masacre significaba admitir que el ejército de los Estados Unidos había cometido un crimen de guerra contra civiles bajo bandera blanca de rendición. Era más conveniente llamarlo batalla. La narrativa oficial se convirtió en soldados estadounidenses defendiendo valientemente sus vidas contra guerreros Lakota traicioneros que iniciaron un ataque sorpresa. Y aquí está lo más obsceno. El gobierno de los Estados Unidos otorgó 20 medallas de honor a soldados que participaron en Wounded Knee. La medalla de honor es la condecoración militar más alta del país, reservada para actos extraordinarios de heroísmo en combate. La otorgaron a hombres que dispararon sobre mujeres y niños desarmados. Uno de los condecorados literalmente recibió la medalla por perseguir y matar indios en fuga. Otro por recoger y rescatar a un soldado herido bajo fuego enemigo, excepto que el fuego enemigo eran mujeres Lakota tratando de proteger a sus hijos. Comparemos esto con números modernos para que entiendas lo absurdo. En toda la Segunda Guerra Mundial, solo 464 medallas de honor fueron otorgadas entre millones de soldados en combate. En Vietnam, 246. En las guerras de Irak y Afganistán combinadas, menos de 20. Pero en Wounded Knee, donde 500 soldados masacraron familias desarmadas, 20 medallas. Es la proporción más alta de medallas de honor por participantes en la historia militar estadounidense. ¿Qué te dice esto? Que la intención del gobierno no era solo encubrir el crimen, sino celebrarlo, convertir la masacre en heroísmo oficial. Organizaciones nativas han pedido formalmente la revocación de esas medallas durante décadas. En 1990, el Congreso estadounidense aprobó una resolución expresando profundo pesar por Wounded Knee, pero se negó a revocar las medallas. Hasta el día de hoy, en 2025, esas 20 medallas de honor permanecen oficialmente otorgadas. Los nombres de esos hombres están en el registro oficial de héroes estadounidenses. Esto no es historia antigua, es insulto continuo. Los sobrevivientes fueron los verdaderos héroes de Wounded Knee, aunque nadie los llamó así. Los que escaparon lo hicieron en condiciones imposibles. Una niña llamada Sintkala Nuni, Lost Bird, fue encontrada bajo el cuerpo congelado de su madre 4 días después de la masacre. Tenía 4 meses. De alguna manera había sobrevivido 4 días en una ventisca de Dakota bajo un cadáver. Fue adoptada por un general del ejército que la exhibió en shows y circos como la bebé de Wounded Knee. Murió en 1920 a los 29 años.
sola, alcohólica, destruida. Su historia es la historia del trauma de Wounded Knee destilada en una vida. Black Elk, quien más tarde se convertiría en uno de los líderes espirituales Lakota más importantes del siglo XX, tenía 27 años en Wounded Knee. Estaba en un campamento cercano y llegó al final del tiroteo. Su testimonio, grabado en el libro Black Elk Speaks, es devastador. Cuando llegué al lugar vi que algunos todavía estaban vivos en la nieve. Traté de ayudarlos, pero los soldados nos amenazaron. Vi a una niña pequeña que había escapado hacia el arroyo. Estaba cubierta de sangre. Le di mi cantimplora, bebió un poco y murió en mis brazos. Vi cosas ese día que hicieron que algo en mí muriera también. Algo que nunca volvió. La Ghost Dance murió en Wounded Knee. No porque dejara de tener poder espiritual, sino porque la esperanza que representaba fue literalmente asesinada. ¿Cómo puedes creer que los espíritus te protegerán cuando viste a tu familia destrozada por artillería? ¿Cómo mantienes fe en justicia cósmica cuando el gobierno que te masacró otorga medallas a los asesinos? La Ghost Dance era lo último que los Lakota tenían: esperanza. Wounded Knee les quitó incluso eso. Pero aquí está lo que Hollywood y los libros de historia nunca te dicen. Wounded Knee no fue un incidente aislado. Fue parte de un patrón sistemático de violencia genocida contra pueblos indígenas que duró desde 1540 hasta 1920. 400 años de masacres, relocalizaciones forzadas, destrucción cultural deliberada y lo que hoy llamaríamos sin dudarlo genocidio. Wounded Knee fue solo la más fotografiada, la más documentada, la más difícil de negar, pero hubo docenas de masacres similares. Sand Creek en Colorado en 1864. 200 Cheyenne asesinados por la caballería de Colorado, la mayoría mujeres y niños. El comandante recibió una ovación de pie en el Teatro Apolo de Denver cuando mostró el cuero cabelludo de una niña de 3 años que sus hombres habían matado. Bear River en Idaho en 1863. 490 Shoshone masacrados. Camp Grant en Arizona en 1871. 144 Apache, la mayoría mujeres y niños, asesinados por una turba de civiles. La lista continúa. Wounded Knee solo fue la última, el punto final oficial. Después de Wounded Knee, los Lakota sobrevivientes fueron forzados a las reservaciones permanentemente. La resistencia militar había terminado. Pero comenzó algo aún más insidioso: la destrucción cultural sistemática. Las escuelas residenciales para indios. Si no conoces este sistema, aquí está. El gobierno estadounidense, trabajando con iglesias cristianas, creó escuelas donde niños nativos eran llevados por la fuerza de sus familias. El lema oficial era: mata al indio, salva al hombre. Los niños tenían prohibido hablar sus idiomas, sus cabezas eran rapadas, sus ropas tradicionales quemadas. Eran golpeados por practicar cualquier aspecto de su cultura. Miles murieron en estas escuelas por enfermedad, maltrato y, en algunos casos, asesinato directo. Las excavaciones recientes de los terrenos de estas escuelas han encontrado fosas comunes con cientos de cuerpos de niños. Este trauma no terminó hace 135 años. Es trauma intergeneracional. Los sobrevivientes de Wounded Knee tuvieron hijos que crecieron escuchando las historias, sintiendo el dolor. Esos hijos fueron a escuelas residenciales donde fueron abusados. Tuvieron sus propios hijos en reservaciones con tasas de pobreza del 60%, alcoholismo epidémico y tasas de suicidio 4 veces más altas que el promedio nacional. Los estudios de trauma intergeneracional muestran que el PTSD puede transmitirse epigenéticamente, literalmente alterando la expresión de genes relacionados con el estrés en las generaciones subsiguientes. Los tataranietos de los sobrevivientes de Wounded Knee llevan el trauma literalmente en su ADN. Y mientras tanto, la sociedad estadounidense convirtió el viejo oeste en entretenimiento. John Wayne cabalgando gloriosamente, disparando a indios sin rostro. Los Lone Ranger rescatando colonos de salvajes.
Danza con lobos presentando un oficial blanco como el verdadero héroe de la historia nativa. Incluso las películas que intentan ser progresistas centran la narrativa en la experiencia del hombre blanco. Los Lakota, los Cheyenne, los Apache, son contexto, no personas. Son lecciones morales para que personajes blancos aprendan empatía, no sujetos de sus propias historias. La geografía de Wounded Knee hoy es surrealista. El sitio está en la reservación de Pine Ridge en Dakota del Sur. Está a aproximadamente 110 kilómetros al sureste de Rapid City. Si visitas, y puedes, encontrarás un pequeño marcador y un cementerio. La fosa común está marcada. Hay un cartel que cuenta una versión sanitizada de la historia. Alrededor, la reservación de Pine Ridge es uno de los lugares más pobres en los Estados Unidos. El ingreso per cápita es aproximadamente $8,000 anuales. La tasa de desempleo ronda el 80%. La esperanza de vida para hombres es 48 años. Eso es más bajo que en Haití. Esto está en los Estados Unidos, el país más rico del mundo, en tierras que fueron robadas hace 150 años con promesas de que los tratados serían respetados. Los tratados. Hablemos de eso brevemente porque es crucial. El Tratado de Fort Laramie de 1868 estableció la Gran Reservación Sioux, incluyendo las Black Hills de Dakota del Sur. El tratado, firmado por el gobierno de los Estados Unidos, garantizaba esta tierra a los Lakota mientras la hierba crezca y los ríos fluyan, lenguaje que en derecho internacional significa permanentemente. 6 años después, en 1874, el general Custer lideró una expedición a las Black Hills y encontró oro. Los prospectores invadieron. El gobierno intentó comprar las Black Hills. Los Lakota se negaron porque las Black Hills son sagradas, el centro del mundo en su cosmología. El gobierno entonces declaró ilegalmente que todos los Lakota fuera de las reservaciones eran hostiles y sujetos a acción militar. Esto llevó a las guerras de las llanuras de 1876, incluyendo Little Big Horn. Después de derrotar a Custer, los Lakota fueron eventualmente sometidos por hambre, destrucción de búfalos y superioridad numérica. En 1877, el gobierno forzó un nuevo tratado que confiscó las Black Hills. Pero aquí está el detalle legal. El Tratado de Fort Laramie requería que el 75% de hombres adultos Lakota firmaran cualquier modificación. El gobierno obtuvo 10%. Según su propia ley, el Tratado de 1877 era ilegal. En 1980, la Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente dictaminó que el gobierno había tomado ilegalmente las Black Hills y debía compensación. Ofrecieron $105 millones. Los Lakota se negaron y continúan negándose. No quieren dinero, quieren la tierra sagrada de vuelta. Ese dinero, con intereses, ahora supera el $1 billón. Permanece sin reclamar. Esta es la batalla legal más larga en la historia estadounidense y continúa hoy. Los Lakota dicen, las Black Hills no están en venta. Esto te dice algo sobre la diferencia fundamental de valores entre las culturas. Entonces, ¿qué nos enseña Wounded Knee sobre la naturaleza humana, la propaganda y la construcción de mitos nacionales? Primero, que es infinitamente más fácil para una sociedad celebrar crímenes que admitirlos. Las medallas de honor nunca fueron revocadas porque revocarlas requeriría que Estados Unidos enfrentara una verdad incómoda sobre su fundación, que fue construido sobre genocidio. Y no genocidio antiguo de hace 1000 años que todos cometen, sino genocidio moderno, documentado, fotografiado, con sobrevivientes aún vivos hasta los años 2000. Segundo, que la inocencia no es solo una metáfora. Hay algo profundamente deshumanizante en el concepto de guerra inevitable contra un enemigo salvaje. Esa narrativa permite que gente ordinaria cometa atrocidades extraordinarias. Los soldados en Wounded Knee no eran monstruos desde nacimiento. Eran hombres jóvenes.
Muchos inmigrantes recientes, que se alistaron en el ejército por dinero y aventura, fueron entrenados para ver a los Lakota no como personas con familias, idiomas, sistemas de creencias complejos y derechos legales bajo tratados firmados, sino como indios hostiles, obstáculos a la civilización, subhumanos. Una vez que aceptas esa narrativa, dispararle a un niño se convierte en acto de deber patriótico. Esa es la inocencia que realmente murió en Wounded Knee. La inocencia moral de una nación que se decía a sí misma que su expansión era destino manifiesto, progreso civilizador, en lugar de lo que realmente era, invasión, robo y asesinato. Tercero, que el silencio es cómplice. Durante 100 años, Wounded Knee fue enseñado en escuelas estadounidenses como la última batalla de las guerras indias, si es que era mencionado. Los testimonios de sobrevivientes fueron ignorados. Las peticiones de justicia fueron rechazadas. No fue hasta los años 1970, con el movimiento de derechos indios y la ocupación del sitio de Wounded Knee por el American Indian Movement en 1973, que la historia real comenzó a ser reconocida ampliamente. 80 años de silencio. 3 generaciones. Eso es tiempo suficiente para que la mentira se convierta en verdad oficial. Comparemos Wounded Knee con otros genocidios del siglo XX. El Holocausto nazi. 6 millones de judíos muertos en campos de exterminio. El mundo lo reconoce como el mal absoluto. Monumentos, museos, educación obligatoria. Los perpetradores fueron juzgados en Nuremberg. El genocidio armenio por los turcos otomanos. 1,5 millones de muertos. Reconocido internacionalmente. El genocidio de Ruanda. 800,000 tutsis asesinados en 100 días. Tribunales internacionales. Los responsables están en prisión. Ahora mira el genocidio de pueblos indígenas en las Américas. Estimados de población precolombina son 30 a 60 millones. En 1925, quedaban menos de 600,000 nativos en los Estados Unidos. Eso es reducción del 95%. Las causas fueron enfermedad, pero también masacre sistemática, hambre inducida y destrucción cultural. ¿Dónde están los tribunales? ¿Dónde está el reconocimiento oficial? ¿Dónde está la restitución? La diferencia es que los ganadores escriben la historia. Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial y los vencedores juzgaron a los nazis. El Imperio Otomano colapsó y Turquía tuvo que enfrentar su pasado, aunque todavía lo niega oficialmente. Ruanda era pequeño y la comunidad internacional intervino, pero Estados Unidos ganó, conquistó el continente, se convirtió en superpotencia, y los superpoderes no se juzgan a sí mismos. Aquí está la lección más perturbadora de todas. Wounded Knee nos enseña que el genocidio no requiere campos de concentración ni cámaras de gas. Puede suceder a plena luz del día, fotografiado, documentado, con los perpetradores recibiendo medallas. Puede suceder mientras la sociedad que lo comete se dice a sí misma que es civilizada, avanzada, justa. Puede suceder y luego ser transformado en entretenimiento, en mitos de cowboys y salvajes, en lecciones de progreso inevitable. Y esa transformación continúa. Cada vez que una película de Hollywood muestra indios sin nombre cayendo ante héroes blancos, Wounded Knee sucede de nuevo. Cada vez que un libro de texto describe la expansión hacia el oeste como asentamiento en lugar de invasión, Wounded Knee es justificado de nuevo. Cada vez que políticos usan retórica de tomar de vuelta nuestro país, sin reconocer que ese país fue tomado de alguien más primero, el espíritu de Wounded Knee vive. Los Lakota tienen un dicho, Mitakuye Oyasin, que significa todas mis relaciones o somos todos parientes. Es un reconocimiento de que toda la humanidad está conectada, que el dolor de uno es el dolor de todos. Wounded Knee no es solo una tragedia Lakota, es una tragedia humana. Es evidencia de lo que los humanos son capaces cuando se convencen de que otro grupo es menos humano que ellos mismos. Hoy, en el sitio de Wounded Knee, cada 29 de diciembre, los descendientes de los sobrevivientes realizan una cabalgata memorial.
Cabalgan en el frío brutal de Dakota, como lo hicieron sus ancestros, para honrar a los muertos. No es una celebración, es un duelo, es un recordatorio, es un acto de resistencia contra el olvido. Porque aquí está la cosa. La verdadera muerte no es cuando tu corazón deja de latir. Es cuando tu historia deja de ser contada. Los 298 Lakota que murieron en Wounded Knee no son solo un número. Cada uno tenía un nombre. Cada uno tenía una historia. Cada uno amaba y era amado. Sus familias llevaban ese dolor, ese vacío. Y nosotros, más de un siglo después, tenemos la responsabilidad de recordar no la versión sanitizada, no el mito conveniente, sino la verdad brutal y completa. ¿Qué otras verdades históricas que aceptas sin cuestionar son en realidad propaganda cuidadosamente construida? ¿Cuántas medallas otorgadas a héroes fueron realmente dadas a criminales de guerra? ¿Cuántas narrativas nacionales de progreso y destino son en realidad historias de invasión y genocidio contadas por los ganadores? Wounded Knee no nos enseña solo sobre el pasado. Nos enseña a cuestionar las narrativas oficiales del presente. Nos enseña que cuando el gobierno y los medios están completamente alineados en una narrativa, cuando Hollywood y los libros de historia cuentan la misma historia heroica, probablemente algo está siendo ocultado. Nos enseña que la verdadera historia está en los testimonios de los sobrevivientes, en las cartas privadas de los que participaron y después no pudieron vivir con la culpa, en los documentos que fueron suprimidos, en las fotografías que fueron escondidas. La inocencia que murió en Wounded Knee no era solo la inocencia de los niños Lakota asesinados en la nieve. Era la inocencia de cualquier nación que se dice a sí misma que es excepcional, que es diferente, que sus crímenes son justificados porque están del lado correcto de la historia. No hay lado correcto del genocidio. No hay justificación para asesinar familias desarmadas. No hay heroísmo en disparar cañones sobre mujeres que huyen. Y no hay excusa para que, 135 años después, esas 20 medallas de honor permanezcan en el registro oficial. Si esta historia te perturbó, bien, debería perturbarte. La verdad histórica sin filtros es incómoda, desafiante, indignante, pero es la única manera de aprender. Es la única manera de evitar repetir los mismos errores. Es la única manera de honrar a los que murieron no como estadísticas en una batalla, sino como víctimas de una masacre que nunca debió suceder. Los 298 Lakota muertos en Wounded Knee Creek el 29 de diciembre de 1890 no recibieron justicia en vida, no recibieron justicia en muerte. Sus asesinos fueron condecorados. Su historia fue distorsionada, su memoria fue manipulada. Lo menos que podemos hacer, lo mínimo absoluto, es contar la verdad completa, no la versión de Hollywood, no la versión de los libros de texto sanitizados, la versión real, brutal, incómoda. Porque al final, la verdadera pregunta que Wounded Knee nos hace no es ¿cómo pudieron hacer eso? Sabemos cómo. La deshumanización, la propaganda, el imperialismo, la ambición territorial, el racismo institucionalizado. La verdadera pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy que las futuras generaciones mirarán con el mismo horror con el que ahora miramos Wounded Knee? Esa es la reflexión que deberías llevarte, no que el pasado fue terrible y ahora somos mejores, sino que cada generación tiene sus Wounded Knees, sus atrocidades normalizadas, sus crímenes justificados por narrativas patrióticas, y que nuestra responsabilidad no es solo recordar y honrar a las víctimas del pasado, sino identificar y resistir las injusticias del presente antes de que se conviertan en las masacres que las futuras generaciones estudiarán con incredulidad. La inocencia que murió en Wounded Knee fue la inocencia de creer que los gobiernos siempre dicen la verdad, que los ganadores siempre son los buenos, que el progreso siempre es progreso. Una vez que pierdes esa inocencia, una vez que ves la maquinaria de la propaganda y el mito nacional, no puedes dejar de verla en todas partes. Y eso, aunque incómodo, es exactamente el tipo de pérdida de inocencia que necesitamos.
Porque solo cuando dejamos de creer ciegamente en las narrativas oficiales podemos empezar a exigir verdad, justicia y verdadero cambio. Recuerda sus nombres. Recuerda su historia. Y cuestiona todo lo demás que te han contado como verdad incuestionable.